Buenas, ¿qué tal estamos todos? Me alegro de estar otra vez con vosotros, con ustedes. Me alegro de poder profundizar un poco en estos temas sobre el amor humano, sobre el matrimonio, tratando de abrirnos a Dios un poquito más en nuestra vida matrimonial, a su acción. Entonces es siempre un reto. Entonces seguimos con la segunda charla. La primera charla, si recordáis, fue el plan de Dios sobre el matrimonio. Y vimos dos textos del Génesis, 1.27 y después Mateo 19. En esos dos textos, está claro que Dios tiene un plan. O sea, Dios al principio de la creación crea hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios los creó, y ese es el plan de Dios. Y los bendice para que se multiplique y llenen la tierra. Y en el capítulo 2, pues habla de esa unión entre el hombre y la mujer que se convierten en una sola carne. Y los dos textos los cita Jesucristo cuando le preguntan los fariseos sobre el divorcio, es decir, sobre el fracaso del amor humano, porque eso es el divorcio en el fondo, ¿no? Es decir, que un amor que tenía un futuro y que esperaba que fuese con futuro, acaba mal, a veces muy mal, como sabemos todos, en las relaciones, y otras veces simplemente yéndose cada uno por su lado, con las consecuencias que tiene siempre en la vida, sobre todo de los hijos. Entonces, aquí lo más importante es entender que sigue habiendo siempre un plan de Dios que es el amor humano. Entonces, Dios nos ha creado para amar. Entonces, el único sitio donde se aprende a amar es el matrimonio. Si la relación esponsal es constitutiva de la persona humana. Hablaremos de eso un poco, probablemente en otras charlas, pero me parece que es importante entender que el cuerpo tiene una dimensión esponsal, que es lo que significa la sexualidad. La sexualidad no es que estamos llamados a tener sexo, no. Significa que hay una dimensión esponsal escrita en el cuerpo humano. Una dimensión esponsal que nos abre al misterio de Dios y a la unión con Dios. Es decir, es ahí donde se realiza precisamente el sentido último de la dimensión esponsal. Por eso en la vida religiosa y en la vida sacerdotal, de alguna manera, tanto en monjas como en los religiosos, pues son una anticipación escatológica de lo que va a ser para todos, como Jesús dice, ¿no? Que en el cielo no habrá matrimonio. ¿Por qué? Pues porque serán todos hijos de Dios y como ángeles Dios colmará completamente el corazón humano. Eso no quiere decir que no haya relaciones humanas, es decir, que no habrá la dimensión sexual que era completamente colmada por la unión con Dios. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque da el sentido de nuestro matrimonio, porque a veces es que la otra persona me tiene que hacer feliz. Pues eso es que es un poquito difícil, no va a poder ser. Porque la otra persona se va a hacer cada día más viejita, le van a salir más arruguitas y al final pues igual se le cae la baba un poquito por el lado. Entonces, quiero decir, ¿cómo te va a hacer feliz una persona que es como yo y como todos, absolutamente débil y pobre en su naturaleza y que va envejeciendo? Entonces, Dios nos ha hecho la naturaleza para que entendamos su plan. Entonces, las cosas están hechas por Dios para poder entender el plan de Dios. Entonces, es bien importante que el plan de Dios es el matrimonio. Dios no tiene ningún otro plan. Hombre y mujer los creó. Macho y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios los creó. Entonces, la imagen y semejanza de Dios, como veíamos otro día, es la relación entre el hombre y la mujer. Entonces, por eso el matrimonio se va a convertir en signo del amor de Cristo a la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque participa de ese amor de Cristo a la Iglesia. Entonces, el plan originario de Dios se vuelve a realizar y a retomar y a renovar. Es como una creación renovada en Jesucristo, en cual el Señor vuelve a hacer las cosas según el plan originario del Padre. El plan originario del Padre es el amor, pero las personas maduran a través del amor esponsal. Es la única manera de madurar, por eso es tan difícil, por eso a la gente le cuesta tanto el matrimonio, porque el amor esponsal es un amor de elección, es un amor que implica las virtudes. O sea, que crea las virtudes y al final las implica, porque hay una amistad. Entonces, donde no hay virtudes no hay amistad. No puede haber amistad, según Aristóteles. Entonces, el amor esponsal, al ser un amor de elección, me exige que yo crezca. Y entonces, ¿por qué? Pues porque estoy creando una comunión con otro a través de mis propios actos, a través de mis elecciones. Entonces, el amor esponsal siempre es una elección. A diferencia del amor con mis padres, que yo no elijo, o con mis hermanos, es un amor basado en la sangre y en la carne, de alguna manera. Es decir, ¿por qué? Pues porque yo les amo a mis hermanos de modo natural.
y a mis padres también, no necesito hacer ninguna elección para amarles a ellos, pero para mi esposa sí, la he escogido y la escojo siempre. Eso es la fidelidad. La capacidad de fidelidad es la capacidad de crecer en el amor, no es la capacidad de, pues aguanto aquí el tirón y seguimos para adelante. No, eso no es la fidelidad. La fidelidad es la capacidad que yo tengo cuando me he casado de entender que este amor a mi esposa depende de mi elección. Porque si no, ¿cómo voy a decir? Y prometo serte fiel en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad. ¿Cómo voy a ser fiel en la alegría, en las penas y en la salud y en la enfermedad si no es una elección? Cuando en la alegría, en las penas no tengo muchos sentimientos ni emociones. Entonces creo que es importante que entendamos este tema. Pero para profundizar un poco en el amor humano, primero vamos a tratar de conocer qué es la persona humana. Porque hombre y mujer tienen la misma dignidad como personas. Y esa dignidad ha sido dada por Dios, en la cual los dos son también como personas imagen y semejanza de Dios. En cuanto que tienen un entendimiento y tienen una voluntad y tienen una capacidad de elegir sobre sí mismos. Entonces, en esta charla de hoy vamos a entender qué significa ser persona, qué es la persona humana, el hombre y la mujer, en su corporidad. Después entraremos en el tema de la sexualidad más adelante, pero me parece que es importante que entendamos el misterio de ser persona. ¿Para qué? Pues para entendiéndonos a nosotros mejor, podamos entender mejor al otro. Entendiendo mi misterio, y asombrándome en el misterio que yo soy como persona humana, puedo amar al otro también como me amo a mí mismo. ¿Por qué? Pues porque el máximo amor para otra persona es el amor que te tienes a ti mismo. A Dios tenemos que amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el ser. Pero al otro como a mí mismo. Porque no le puedo amar más que a mí mismo. Le amo en Dios y para Dios. Entonces cuando a mí me amo así también, como en Dios y para Dios. O sea, el máximo amor que tú te tienes a ti mismo es cuando amas a Dios. Porque es el máximo bien. Entonces tú no puedes tener un bien mayor que es la unión con Dios. Es imposible. Que consiste en la vida eterna. Entonces, tengo aquí un texto de Benedicto XVI que nos puede ayudar un poquito a entender el por qué conocer previamente. Es decir, para estudiar el amor es necesario conocer primero qué significa ser humano. Pero si queremos responder cuál es la correcta relación entre un hombre y una mujer, es decir, cómo llevar a cabo esa relación que es el matrimonio, cuál es la verdad sobre el amor, es decir, cuál es la verdad sobre el matrimonio y la familia, la respuesta a estas preguntas está unida y depende y hunde sus raíces en la verdad integral del ser humano. Es decir, integral significa que es el ser humano en sí mismo. O sea, qué es los elementos que hacen que el ser humano sea ser humano. No lo que nos identifica con los animales, sino lo que nos diferencia de los animales, que es lo que nos hace precisamente ser humanos, especialmente ser humanos. En esa verdad que nos permite conocer cuál es la esencia más profunda del ser humano, y solo a partir de ella puede encontrar su respuesta el problema del amor. Es decir, la cuestión del amor y del matrimonio no se pueden separar de la pregunta antigua y siempre nueva que el ser humano se hace sobre sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? ¿Qué significa ser humano y cómo serlo en plenitud? ¿Cómo alcanzar la felicidad? Y esta pregunta a su vez no puede separar del interrogante sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la verdad de su rostro? Entonces, lo que tratamos de responder ahora, en breve, porque bueno, hay libros y libros escritos sobre el tema de qué significa ser humano, dando las pautas primeras y fundamentales. La primera que quiero que entendamos bien es que yo soy mi cuerpo. O sea, yo no tengo un cuerpo. Mi cuerpo no es un instrumento de algo que uso. Yo soy mi cuerpo. Entonces, la manera en que yo vivo mi cuerpo es la manera en que vivo mi persona. No hay ninguna diferencia. Entonces, si yo no aprendo esa realidad fundamental, que además estamos en un mundo llenos de dualismos y llenos de todas estas budismo y todas estas cosas, que el cuerpo no es nada. O sea, yo te hago una pregunta. ¿Sabes algo de ti que no sea tu cuerpo? ¿Conoces algo de alguna persona que no sea sobre su cuerpo? Es decir, sobre su rostro, su palabra, todo lo que implica el gesto, la mirada. Es decir, no hay nada fuera del cuerpo, ninguna realidad que nosotros conozcamos. Y las realidades que conocemos espirituales las conocemos por analogía, es decir, en comparación con lo corporal. Es decir, el ser humano no tiene la capacidad de entender lo espiritual directamente. Lo entiende por un proceso de abstracción que es separando de la materia, que es entender las cosas, pero siempre es un proceso que
mientras más elevado, más nos cuesta. Es decir, no hay más que ver en las matemáticas y en la metafísica. Pero quiero decir que el objeto, o sea, mi persona es mi cuerpo. Entonces el cuerpo está hecho el cuerpo no es una realidad material o una cosa o un objeto como los demás cuerpos que existen. No, el cuerpo es personal. O sea, mi cuerpo es mi persona. Como yo trato mi cuerpo es como trato a mi persona. Y aquí, como comprenderéis, aparece un punto importantísimo. Como trato el cuerpo de los demás es como trato a las personas. Y como trato el cuerpo de las mujeres, yo sí soy varón. O como trato el cuerpo de los hombres si yo sí soy mujer. Pues no sé si nos damos cuenta de toda la implicación que hay aquí en entender este principio fundamental. Que yo sin mi cuerpo no soy nada. Entonces, la cuestión aquí está entender que Dios se encarnó y tomó un cuerpo. ¿Por qué? Porque esa posibilidad de que Dios inhabite en un cuerpo y que existe, porque si no, no podría haber sido. Y significa que la divinidad se puede manifestar a través del cuerpo humano. Jesús lo dice con una claridad cuando va a ir a la cruz que nos deja a todos pasmados, pero claro, Él es el Hijo de Dios y lo hace con una plenitud que nadie lo puede hacer. El que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. La persona es divina, obviamente, pero también tiene otros textos que se refieren a nosotros. Y dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Es decir, lo humano tiene capacidad de significar lo divino. ¿Está claro este punto? A través del cuerpo, no a través de cosas raras y de espiritualismos estériles que nos meten como si estuviésemos buscando una conciencia y que es todo psicológico. Porque vamos a ir por pasos, pero primero vamos a entender este principio fundamental que es que yo soy mi cuerpo. Entonces, si yo no amo mi cuerpo, ¿cómo me voy a amar a mí mismo? Y hay muchísima gente que no se ama como es. Entonces, entiendo que esto tiene unas relaciones con otros problemas interiores, psicológicos y tal. Pero, es decir, Dios te ama como eres. Entonces, el primer principio es saber abrir mi realidad al amor de Dios. O sea, somos un don de Dios como criaturas. El cuerpo es un don que Dios te ha dado. ¿Cómo voy a decir que Dios me ama si no me amo a mi cuerpo, si no acepto mi cuerpo? O sea, si la voluntad primera de Dios y que te configura tu vida, que es su amor, o sea, si esa verdad primera no la acepto, ¿cómo voy a decir que Dios me ama? Pero lo primero es aceptar mi cuerpo como es. Pues puede tener unos defectos, sí, pero lo importante es que soy amado como soy. Entonces, aquí hay una capacidad que es abrirme al amor de Dios. Para eso están los padres. Y a veces no han funcionado bien, muy bien, pero lo más importante para poder amar es vivir del amor. O sea, es un paso que lo hablamos el otro día un poquito, en la primera charla, es decir, para ser esposo hay que ser hijo. Entonces, si yo no estoy viviendo el amor de Dios, si yo no me estoy aprendiendo a abrir el amor de Dios, es que es casi imposible ser esposo. ¿Por qué? Pues porque el ser, hablaremos del amor cuando lo expliquemos, ahora quiero, en esta realidad que es la persona humana, quiero que la entendamos en un poco más de profundidad. Es decir, la persona humana en su misma esencia es ser un don. Pero ¿cómo puedo ser un don si no soy amado como por mí mismo, por lo que soy en mi persona? Entonces muchas personas están heridas en esta dimensión porque los padres, pues miles de cosas que todos sabemos que pasan en las familias y los problemas que hay ahí y comportamientos de abusos, comportamientos de falta de amor, comportamientos de divorcio, comportamientos de no sé qué. Sí, pero aquí la cuestión es entender que para poder amar yo necesito abrirme al amor. Entonces, y esto pertenece al ser físico mío, o sea, a mi corporeidad. Porque si yo me sé amado como soy, lo primero es aceptarme a mí mismo. Todos los libros de psicología ahí que tratando de que nos aceptemos a nosotros mismos porque la falta de aceptación, la falta de estima que tenemos de nosotros mismos. También tenemos que ir a la psicología cuando tenemos un Dios que es amor y que me ama como soy y que yo soy hijo suyo y que me ama hasta entregar a su hijo por mí. O sea, yo no necesito la psicología para eso, claro. Si no creo en Dios, pues obviamente el problema, la psicología me puede ayudar un poquito, pero no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es un problema de falta de amor, de una experiencia de falta de amor en cualquier nivel de la infancia. Entonces, la única manera de sanar ese problema es abrirlo al amor de Dios. Porque una herida que está basada en falta de amor, ¿cómo se soluciona? Recibiendo amor, ¿cómo se va a solucionar? La falta de amor no me la soluciona un psicólogo contándome cositas. Porque no puede darme el amor que necesito.
en ese momento. Dios sí puede hacerlo. Entonces la cuestión aquí es entender que lo primero es entender que ser persona es ser don. Es decir, pero para ser don tengo que vivir del amor de otro. Entonces, por eso es tan importante la vida de oración en el matrimonio. Es decir, para aprender a abrirme al amor de Dios, para aprender a recibirme a mí como don, porque si yo me estoy recibiendo a mí como don, ¿qué pasa? Que ahora puedo amar al otro como un don. Pero es que este es el principio del amor. O sea, en el momento que yo no acojo o recibo a la otra persona como don, no hay relación de amor. Hay relaciones afectivas, sentimentales, emocionales, de manipulación, de uso, de risa y de cualquier cosa. Pero amor no. El amor exige el reconocimiento del otro como don, es decir, como persona. Exige el reconocimiento de su dignidad. Porque la persona, como Juan Pablo II en todo su libro que se llama Amor y Responsabilidad, habla, es decir, la persona es digna de amor. La persona es un fin en sí misma. No puede ser usada según mis deseos. La persona tiene que ser tratada como un don. Es lo mismo. Ser persona y ser don es lo mismo. Entonces, pero aquí hay una relación que es con nuestros padres que nos configura el cuerpo. O sea, nos configura porque yo no me gusto así, no me gusto asado. Eres amado como eres. Entonces, lo primero es aceptarse, porque ¿de qué me sirve no aceptarme? ¿De qué le sirve a una niña? Pues con todos los problemas que tienen afectivos y emocionales, esas enfermedades que tienen las niñas con 13, 14, 15 y algunas personas mayores. ¿Por qué? Pues porque no aceptan el cuerpo como que tienen. Entonces les gustaría ser otra persona, ¿pero para qué? Para ser amadas, porque en el fondo todos los problemas humanos es un deseo de ser amado. Entonces, ¿necesitamos amor? Sí, absolutamente. Pero lo primero es abrirme a la fuente del amor. O sea, lo primero es ser hijo. Lo primero es entender que soy amado como soy. Este es el principio de la solución del matrimonio. Es decir, la apertura al amor de Dios. El pecado original surge porque en aquella relación mutua entre un hombre y una mujer, en que los dos viven completamente del amor de Dios porque están sumergidos en ese amor y participan de la mirada de Dios, entonces puede decir el hombre sobre la mujer, esta sí que es carne de mi carne y huesos de mi hueso. Es decir, el asombro es el signo primero del amor, el asombro del don que Dios le está dando. Porque lo que está el hombre consciente es de que Dios le está entregando a la mujer como un don. Y aquella mujer viene con la conciencia plena del don. ¿De qué? De ser entregada por Dios al hombre para revelarle al hombre el misterio de Dios. Estaremos ahí un poco más adelante cuando hablemos del masculino y femenino. Pero lo que sí nos podemos dar cuenta es que hay un momento en que por la tentación esa idea de que es un don desaparece. ¿Por qué? Pues porque Dios es tu enemigo, Dios es un mentiroso, Dios no te ama, Dios sabe que seréis como dioses si coméis del árbol de la ciencia. O sea, lo que hace es deformar el amor de Dios y la bondad de Dios para llevarlo al pecado. Entonces nosotros pecamos también porque no vivimos del amor de Dios. El que vive del amor de Dios como Cristo no peca nunca. En él es impecable porque vive siempre del amor de Dios. Y María lo mismo, llena de gracia porque está llena del amor de Dios. Entonces la vida cristiana es aprender a abrirse a ese amor de Dios para vivir la vida. Entonces el cuerpo siempre es sobre el presente. Ahora para que veas el problema que todos tenemos, lo tenemos todos. Es decir, en vez de vivir en el cuerpo, porque no aceptamos el cuerpo, vivimos en la cabeza. Y vivimos en la cabeza porque estamos buscando amor. O quejándonos de lo que ha pasado en el pasado, de que no fui amado, de que me abusaron, de que no sé qué, de que me hicieron no sé cuánto, y entonces quejándome con eso, o teniendo resentimiento de eso, y entonces estoy viendo en el pasado, y de ahí vienen depresiones, de ahí viene tristeza, de ahí viene amargura, de ahí viene odio también a veces, y resentimiento. ¿Por qué? Pues por cómo me trataron, y no sé qué, y sigo manteniéndome ahí, alimentando una experiencia de falta de amor. Entonces mucha gente vive en el pasado y lo saca siempre, lo está escupiendo siempre a la otra persona, incluso en el matrimonio a veces las personas se dedican a sacar las cosas del pasado, y la otra es el que, como quiere amor, pues está pensando en su imaginación a que va a pasar esto, que me van a desear allí, que va a ser no sé qué, que me van a ver, que van a pensar de mí, cómo va a salir esta fiesta, cómo va a ir en Facebook hoy, que van a no sé qué, que va a pasar en Instagram, que no sé qué. Es todo, no sé si os dais cuenta que es vivir en la cabeza, porque es que en el pasado y en el futuro no puede haber amor. El amor está en el presente. Entonces Dios me ha dado un cuerpo, ¿para qué? ¿Para que viva en la cabeza? Pues entonces Dios está mal hecho, porque me ha hecho a mí mal. O sea, Dios no me ha hecho para vivir en la cabeza, Dios me ha hecho para vivir en el cuerpo. O sea, el cuerpo es la realidad existencial fundamental humana.
Yo por mis sentidos me hablo a la realidad. Ahora tenemos que estar explicándole a nuestros niños y queriendo meter en los colegios que si el mindfulness, que es saber a prestar atención, que si el focus, que es lo mismo, que si hay toda una serie de escuelas de psicología que como estamos haciendo neuróticos, que vivimos solo en la cabeza, concentrarnos y ponernos en el presente, para poder a través de los sentidos gozar de la realidad. Quiero decir, nosotros decimos que creemos que Dios es Padre. Entonces, ¿cómo me voy de la realidad si creo que Dios es Padre y que este es el momento en el que Él puede derramar su amor en mí? Que este es el momento que mi Padre me está dando para mi plenitud y para mi santidad. Sí, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás os da la polla idea. ¿Por qué os preocupáis por esas cosas? Entonces, quiero decir, ¿cuál es al final el problema? Es que el matrimonio se fundamenta en Dios. Entonces, o yo me estoy abriendo a Dios, o el matrimonio no funciona, porque el pecado original entró porque la conciencia del don fue perdida por la mujer. Y al perder la conciencia del don, ¿cómo perdió la conciencia del don? Queriendo convertirse ella en la fuente del don. Esto se llama pecado original, para que os deis cuenta del nivel de la cosa. ¿Por qué? Pues porque en vez de entender su misterio, que es ser un don, pero claro, ¿cómo puedo vivir yo como un don si no hay un donante? Es imposible. O sea, ¿cómo puedo vivir como un don si no me sé amada y me sé amado profundamente? O sea, el don nace de la experiencia del amor. Por eso los padres, cuando no transmiten al hijo, aunque le digan que le quieren, si no le están amando, el hijo no tiene la experiencia del amor, no se entiende a sí mismo como persona, no se entiende a sí mismo como don. El único sitio que una persona aprende a ser persona, a ser don, es en la familia. Porque no se te ama por lo que eres, no se te ama por lo que haces, ni por las funciones que realizas, sino por ser quien eres. Por ser una persona. Y mientras más débil eres, mientras más problemas tienes, mayor es el amor que se te da dentro de la familia. Y eso solo pasa en la familia. Por eso quieren destruir la familia, porque quieren destruir la dimensión del don. Entre otras muchas cosas que no vamos a entrar aquí ahora. Pero quiero decir, que aquí la cuestión esencial es que una persona que no se siente amada busca necesariamente el amor. Y lo puede buscar hasta con un cambio de identidad. ¿Por qué? Pues porque quiere ser amado. Entonces piensa que en esa otra identidad va a ser más amado. Pues aquí, como comprenderéis, hay un problema que es absolutamente radical en la experiencia humana. Es la experiencia del amor. Entonces, el mundo cristiano y la vida cristiana, que nosotros, pues para eso vamos a hablar del sacramento del matrimonio, pero también del amor de Dios creador, porque no son dos cosas. O sea, Dios ama a todas las personas. Y por eso son personas. Son personas porque Dios las ama como un don. O sea, la creación es un puro don de Dios. Todo lo que existe es don de Dios. La estructura más íntima de la realidad es ser don. Es decir, cuando Dios dijo existe la luz y la luz existió, es un don que Dios hace. ¿Por qué? Porque le da el ser luz y le da todo lo que es y lo hace bueno y vio que Dios que era bueno, es decir, le da la bondad. Eso es el amor. El amor es dar el bien al otro. Mientras más gratuito es, mayor es el amor. Lo que dice que toda la creación es un acto de amor de Dios, pero después es concreto en cada uno de nosotros. Entonces, existir significa ser amado. Entonces, la cuestión es cómo yo me estoy abriendo en mi corazón a esa realidad de ser amado. Primero como persona en el nivel natural, pero segundo en un Dios que quiere sanar las heridas que tenemos. Porque comprenderéis, Él viene como médico. ¿Para qué? Para sanar a los que estamos enfermos, a los que están en prisión, a los que están en tinieblas, a los que están en oscuridad, a los que están esclavos de sus propios pensamientos, de sus propias obsesiones. Dios viene a dar amor, pero necesita que me abra su amor, que crea en su amor. Porque por el problema del pecado original, con todos los pecados que hay en la historia, con todos los males que hay en la historia, es una pretensión de denegar el amor de Dios. Entonces trata de separarnos del amor de Dios. Y Jesucristo viene a mostrarnos que ese amor de Dios en cualquier situación y en cualquier circunstancia sigue actuando. Y es un amor omnipotente. Entonces la vida cristiana es aprender a abrirse ese amor. ¿Por qué? Pues porque necesitamos amor, porque somos hijos. Entonces ser hijo es vivir de un don, es vivir de una paternidad, de un amor. Y el amor de Dios no es como el amor humano. El amor de Dios incluye en sí todos los amores. Es decir, Dios es padre, pero es esposo, y es amigo, y es hermano, y es todo. O sea, los demás amores que existen en el mundo son participaciones del amor de Dios. Dios es la fuente de la salvación. Se realiza a través de esa acción divina de derramar su gracia. Por eso la salvación es gracia. ¿Por qué? Porque es un amor gratuito. Entonces, pero tenemos que aprender a abrirnos a ese amor de Dios, porque es que si no, los problemas del matrimonio tienen toda su raíz en este problema radical, que es el problema de la infancia. Es el problema de cómo nuestros padres nos han abierto al amor de Dios.
Entonces, ellos han hecho su trabajo, ¿no? Aquí no se trata de acusar a nadie ni de poner a nadie mal, no. Nuestros padres han hecho lo que han podido, porque probablemente ellos tenían otros problemas también en relación con sus padres. Entonces, no se trata de aquí de acusar a nadie, se trata de que los padres están ahí para abrir a los hijos al amor de Dios. Cuando hablemos de la educación trataremos detenidamente este tema, pero la misión de todo padre y de toda madre es abrir a sus hijos al amor de Dios. ¿Por qué? Pues porque se te van a ir y tú no puedes darles el amor que necesitan, y a partir de los 12 años, cuando llegue la pubertad, te van incluso a mirar con malos ojos y a despreciar. ¿Por qué? Pues porque van a buscar amor fuera y tú no puedes dar el amor que ellos necesitan. Solo Dios puede dar ese amor. O sea, el principio fundamental en el matrimonio es conocerse como don y vivir como don. Y para eso necesitamos vivir en el presente. O sea, porque el cuerpo es una realidad de presente. El cuerpo tiene los sentidos. Yo no puedo ver mañana o ayer, yo puedo ver ahora. Yo no puedo oír mañana o ayer, yo puedo oír ahora. Yo no puedo tocar mañana o ayer, yo puedo tocar ahora. Todo mi cuerpo me está diciendo, y Dios nos ha hecho ¿para qué? ¿Para qué nos ha dado un cuerpo? ¿Para que vivamos en la cabeza pensando en mañana y en pasado? Por Dios, ¿cómo va a ser así? O sea, la sabiduría está en lo que Dios me está enseñando a través de la realidad que Él ha creado, que es la realidad que se me está dando, y prestar atención a esa realidad, porque en esa realidad hay una comunicación de Dios, hay una palabra de Dios, porque Dios crea a través de la palabra. Entonces la creación es lenguaje de Dios. La creación es un acto en el que Dios me está expresando algo a mí, y además es concreto y personal, porque Dios tiene divina providencia para todas las cosas, pero tiene providencia especial personal para cada persona. Entonces, ese punto, ya digo, que es la clave de entender que es persona, tenemos cuerpo, y ese cuerpo se da en relación, es decir, el cuerpo es lenguaje. Pero el cuerpo siempre está hablando. Entonces, lo que yo tengo en mi cuerpo, lo que yo estoy viendo en mi cuerpo, lo expreso siempre con el lenguaje del cuerpo. No se puede no comunicar. Es imposible. Incluso cuando quiero no comunicar, comunico más todavía. Entonces, el cuerpo está hecho para expresar el misterio de lo interior de la persona, para expresar lo espiritual, para expresar el misterio de Dios también, para expresar la filiación, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Entonces, hay una concentración personal en el rostro, en los ojos, en la mirada, en la boca, en el tono de voz, en la manera en que actúa, es decir, en el rostro es como la persona se concentra. Entonces, aquí todo un tema de los tatús y todas estas cosas que lo que hacen es desviar la mirada del rostro. Entonces, perder la dimensión personal. Igual que las mujeres en las formas que se visten pierden la dimensión personal, porque cuando tú quieres entrar en una relación en que alguien te respete y tenga en cuenta tu dignidad, lo primero es llevarla hacia tu rostro, no hacia tu cuerpo. O sea, en el momento en que le estás llevando hacia el cuerpo, él te está tratando como objeto, no como persona. Pero si le llevas hacia tu rostro, el rostro es el lugar de encuentro personal. Y cuando hablamos de Dios cara a cara, ¿no? El rostro a rostro, se puede decir, es decir, cara a cara. Entonces el rostro tiene una dimensión personal muy importante, entonces, porque es relacional en sí mismo. El cuerpo humano es relacional. Por eso es sexual, porque es relacional, está hecho para la comunión, está hecho para las relaciones. La persona son sus relaciones. No existe el individuo ese autosuficiente, aislado, ese de las películas y de las telenovelas y del romanticismo, es una estupidez de la categoría de un pino. El sujeto personal es siempre comunional. Procede de otros, está orientado hacia otros a través de la sexualidad, crece a través de esa entrega a los otros y está llamado a abrirse a otros dando vida. Entonces, y eso es imposible, ningún ser humano puede evitarlo. ¿Por qué? Porque como Dios nos ha hecho relacionales, como Él es relacional. Entonces, la medida en que tus relaciones ahora a través de tu cuerpo crecen, es decir, en la medida en que tu cuerpo se convierte en elemento de comunión con tu esposo y con tu esposa, en esa medida estás creciendo. Y estás madurando como persona, pero siempre es a través del cuerpo. Es decir, el espíritu actúa para que vivamos en el cuerpo. ¿Está claro este punto? Es que a veces oigo unas cosas a la gente, no, el espíritu no es una cosa ahí, no, una energía, no. El Espíritu Santo, su misión fundamental es la caridad, y la caridad se expresa corporalmente, se expresa interiormente en el amor a Dios, en la entrega a Dios, y en la gratitud a Dios por los dones recibidos constantemente, pero se expresa también en el amor al prójimo. Yo sé que amo a Dios porque amo a mi hermano, porque yo si digo que amo a Dios al que no veo y no amo a mi hermano, es decir, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a los que veo, soy un mentiroso. Esto lo dice San Juan literalmente así, o sea, sin más mediaciones de palabra. ¿Por qué? Pues porque la mediación que me está dando Dios es la otra persona como don. Yo digo, entender esta dimensión del don me parece que es fundamental en la vida cristiana porque es que nos jugamos casi todo. Entonces, ¿y cómo solucionarlo poco a poco? Porque no se soluciona así, ¿no? Es oración. O sea, saberse abrir al amor de Dios y después la oración hacer la vida.
¿Por qué? Porque oramos como vivimos, porque vivimos como oramos. Si yo aprendo a abrirme al amor de Dios en la oración, como comprenderéis, también durante el día estaré buscando el amor de Dios, porque el amor de Dios no está solo en el rato de oración. El amor de Dios es divina providencia, es el buen pastor. Entonces, lo que define a las ovejas de Cristo es que escuchan mi voz. ¿Cuándo? Cuando están en oración, no siempre. O sea, de que ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto, estaban caminando. Es decir, Dios habla siempre, Dios se comunica siempre. ¿A qué? A que está atento a la realidad, porque Dios es creador y se comunica a través de la realidad. Y las realidades fundamentales son las personas, porque en ellas aprendemos a amar. Pero la primera persona que tienes que amar es a ti, esto que te quede claro. Si no te amas a ti, es casi imposible que ames a los demás. ¿Y cómo me amo a mí? Pues sabiéndote el amor de Dios y sabiendo que Él te ama. Y si lo pides, pues Dios te dará esa experiencia de ser amado, como lo han tenido tantos santos y tantas personas, un don gratuito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a liberarnos de nuestros problemas internos, de nuestras esclavitudes y de nuestros miedos e inseguridades y de todas esas cosas que no nos impiden ser nosotros mismos. Pero el que vive en el amor de Dios no teme a nada. ¿Por qué? Pues porque el Señor es su refugio, el Señor es su fortaleza, el Señor es su todo, como repiten los salmos constantemente. ¿Por qué? Pues porque Dios lo que hace es afirmar su amor en nosotros. Pero la vida cristiana es aprender a abrirse al amor de Dios. Y esto es el primer punto. Después veremos cómo sigue la cosa. Pero ser persona es eso. Entonces, entender que tengo un corazón. Entonces, acabo con una conclusión que probablemente alarguemos esta charla una más, porque hay dos temas importantísimos que no puedo dejar de darlos. Pero los menciono por lo menos. Lo primero es que tú tienes un misterio que es tu ser persona. Ser persona significa que tú tienes una experiencia de ti mismo constante y permanente. De lo que tú estás pensando ahora, de lo que estás sintiendo ahora con la charla, es único y irrepetible. Nadie lo puede sentir, nadie lo puede experimentar, nadie puede pensar lo que tú piensas, nadie puede querer lo que tú quieres, nadie puede desear lo que tú deseas. Y además eres consciente de eso, no solo es que pase así, porque eso puede pasar, ningún gato puede andar por ese gato anda, pero el gato no es consciente de sí mismo, tú eres consciente de tu interioridad, es decir, de tu propia experiencia humana como persona. Es decir, tú tienes una cosa que se llama autoconciencia, que hablaremos de ella, porque el problema es que genera soledad, entonces está relacionado con el deseo de ser amado. Entonces hay ese tema junto con el otro, que es que este mundo interior que yo tengo, que son mis emociones, mis sentimientos, mis deseos, mis pensamientos, mi imaginación, mi experiencia, mi historia, mi inconsciente, mi subconsciente, que es mío y solo mío, primero ahí puede entrar Dios, que eso que te quede claro. Ser cristiano es dejarle a Dios que entre ahí. ¿Para qué? Pues para que tome posesión de este mundo interior y Él con su luz y con su sabiduría y con su amor sane las heridas que yo tengo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que este mundo interior está en tus manos. Tú decides lo que pasa ahí dentro. Porque yo no decido si mi marido me quiere o no me quiere, o si mi mujer se queja o no se queja. Yo eso no lo decido, pero sí decido cómo yo vivo eso. Sí decido cómo yo reacciono y cómo yo actúo ante eso. Esta es la capacidad de autodeterminación, es decir, que yo puedo elegir sobre mí mismo. Entonces, esto es lo que hace la persona a persona, esto es lo que constituye el matrimonio. Primero, el misterio de la dignidad, que es la otra persona. ¿Por qué? Pues porque ella, como tú, tiene un mundo que es misterio y que está abierto a Dios, que es el mundo interior, que se da a través de una constante autoconciencia o percepción de sí mismo permanente, en la que yo me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando en mí durante el día. Por eso puedo hacer un examen de conciencia a veces por la noche, ¿no? Porque me he dado cuenta de lo que ha pasado a mí. Pero yo no sé lo que le ha pasado al otro, yo no puedo hacer el examen de conciencia por el otro. Es que entendemos que estas dos dimensiones, que probablemente las extendamos el próximo día, ¿por qué? Porque son tan importantes que conviene... porque es que si no el matrimonio no tiene sentido. El matrimonio primero tiene un sentido en la dimensión del don, y soy amado, y esto también tu misión de tu esposo es abrirte al amor de Dios. Mi misión de tu esposo es abrirte al amor de Dios. ¿Para qué? Pues porque Él no te puede dar el amor que necesitas. Ni tu esposa puede darte el amor que necesitas, ni tus hijos, ni tú puedes dárselo a tus hijos. O sea, la dimensión del don es la dimensión que nos abre a Dios. Y después está este misterio del cuerpo, que es donde se realiza ese don, no es una entelequia de razón ni una cosa psicológica, no, es una relación personal, en la que mi cuerpo es dado por Dios en un amor que me tiene como hijo en la corporeidad que tengo. Y ahora desde ahí, aceptando esta realidad y amando esta realidad porque es voluntad de Dios, puedo empezar a amar a los demás. Si no me acepto a mí mismo, le digo, es que es imposible amar a los demás. Entonces, y entonces, ¿cómo te va a hacer? Pues sanar las heridas. ¿Y cómo se llama eso? Pues oración. ¿Cómo se va a llamar? Abrirse al amor de Dios. Eso es la oración. La oración no es para contarle cosas a Dios, ya las sabe todas. Es para abrirle le puedo contar cosas, porque así le abro mi corazón y me voy esponjando. Pero es esa acción de Dios, fundamentalmente el fin de la oración.
Y después que nosotros elegimos, la palabra es autodeterminación. Yo elijo quién soy. Lo dejamos aquí porque ya nos hemos pasado de la media horita, entonces queremos hacerlo justo. Bueno, hacemos una oración a la Virgen pidiéndole a ella que siempre, imagínate, la conciencia del don que tenía la Virgen. Por eso Dios la colmó de gracias toda su vida y por eso sustituye a Eva, es la nueva Eva, porque es la que viene con la conciencia de ser amada en una dimensión que no podemos ni entender. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta luego, gracias.